Y nos vamos ya mismo a ese pequeño, enorme, complejo si los hay, contradictorio, pujante Estado judío ahí en el Medio Oriente. Nos vamos a encontrar con un referente del periodismo y más que usted conoce, no necesita casi presentación. Sé que está de alguna manera transitando como siempre que está en Israel entre lo que se llama Medinat Jerusalén y Medinat Tel Aviv, es decir, el país de Jerusalén y el país de Tel Aviv, porque aunque está a pocos kilómetros una ciudad a la otra, muchas veces parecen dos países y hay demasiado desencuentro entre ambos. ¿Ya está? Enrique Zimmerman, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para vosotros, Vicky. Aquí estamos, me parece que concluyendo la primera gran tormenta de este invierno, que dura poco aquí en Israel. Tuvimos lluvias al estilo diluvio. Me sentí como en el Arca de Noé esta noche, durmiendo en mi casa en Tel Aviv. Pero mira, pasan unas horas y ya sale el sol. Se acabó el invierno, empieza el verano. Es así, todo rápido en Israel. Sí. Y como y viviendo en la carretera, circulando de un lado a otro, como bien has dicho. Bueno, tenemos temas diversos. Quiero escuchar entre información y más, como siempre. Segunda etapa que dicen que debería comenzar para Gaza, pero que bueno, todavía hay muchas preguntas, entre otras el Hamas, que ha dicho que no quiere comenzar esa segunda etapa. Hay un encuentro de final de año entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump y Benjamin Netanyahu programado. El canciller Gideon Sa'ar, que está hoy en Washington en una reunión con Marco Rubio. ¿Qué nos contarías? ¿Qué se puede decir? ¿Y las fuerzas multinacionales si van a actuar o no? De aquí a principios de enero, yo creo que se va a aclarar el panorama. Yo no creo que la administración Trump takes a no for an answer, acepta un no como respuesta. O sea, yo creo que aquí lo que vemos es un intento de- te pido perdón de no mirarte No, no, en la por cámara, favor, sigue porque estoy conduciendo. atentísimo a la ruta y Eso es. como te escribí antes, Miri Regev, la ministra, no se va a enterar. No, hablar se puede, no hay problema. Pero básicamente lo que ocurre es que yo creo que Estados Unidos está intentando terminar la primera fase y empezar la segunda. Y la pregunta es cómo va a ocurrir. Y Hamas, por su parte, está luchando por su supervivencia de algún tipo. Ellos entienden que no es lo mismo lo Hamas principios 2026 de lo que era Hamas en el 2023. Es una organización totalmente distinta, llena de agujeros de alguna forma, que perdió a 30.000 hombres. En realidad vive una situación de que no sabe cómo va a seguir existiendo. Y yo no creo que se pueda matar una idea. Y yo creo que como idea es difícil que dejen de existir. De la misma manera que ISIS, Daesh, a pesar de haber sido casi borrado por 80 países de la coalición internacional, sigue existiendo y sigue estando por allí en África, incluso en Irak y en Siria. O sea que lo mismo puede ocurrir con Hamas, pero si se debilitó seriamente a Hamas, y eso es muy importante. Hamas no será parte del futuro político a corto plazo de la autoridad palestina, que fíjate tú, ¿quién es el gran ganador de esta guerra? Y que, curiosamente, alguien que no participó en ella, la autoridad palestina, porque todo lo que vaya a ocurrir ahora en Gaza, fuerza multinacional, la creación de una comisión tecnocrática, el Board of Peace, la comisión de paz encabezada por Trump, todo conduce posteriormente a la vuelta de la autoridad palestina a Gaza, la misma autoridad palestina que fue expulsada por Hamas por la fuerza en el 2007 y que ahora volverá quizás reformada, quizás con alguna alteración, quizás, quién sabe, después de elecciones, pero ellos van a cosechar
el fruto que pueda surgir y ser quien dirija la reforma en Gaza y la reconstrucción tan necesaria para la franja palestina. O sea que yo creo que Trump no renuncia a absolutamente nada. Yo creo que lo de Gaza para él es una prueba de fuego para toda su política internacional. Yo sé que ellos están trabajando muy duro en Kiryat Gat, en el nuevo centro, aunque hay aún un poco de caos y muchos países y tiene que ver cómo va a ser el papel de los dos países que apoyan a Hamas y en Qatar. ¿Qué papel van a tener en Gaza? Israel dice que no podrá haber soldados de Qatar y de Turquía en Gaza, pero en cualquier caso todo eso se va a aclarar. Yo me imagino que en parte en la quinta reunión de este año de Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago va a ser en la residencia de Donald Trump personal, pero Netanyahu es el líder internacional que más veces ha visto al presidente de Estados Unidos este año. Creo que el gran tema va a ser precisamente ese. Y me imagino que también el intento de Hezbollah y del Líbano y de Irán de levantar cabeza y de reformar todo lo que Israel les destruyó en esta guerra. Bien, va a pasar Sylvester ahí en Mar-a-Lago, seguramente Netanyahu con Donald Trump, entre otras cosas. Bueno, has mencionado muchas cosas y dijiste la autoridad palestina. No le gusta mucho al gobierno actual de Israel que se hable de la autoridad palestina y de el rol que debe ocupar, ¿no? De hecho, permanentemente están tratando de sacarla del juego. Sí, porque por el problema de la extrema derecha en el gobierno, Netanyahu quiere mantener a todo precio su coalición hasta el último momento, probablemente hasta el mes de septiembre, cuando ya no podrá seguir postergando elecciones. Podría hasta octubre, pero en octubre es el aniversario del 7 de octubre y no le va tan bien que eso sea así. Pero en cualquier caso, Netanyahu intenta de alguna manera apaciguar a sus socios en la coalición y hablar de la autoridad palestina es un auténtico, yo diría, un pañuelo rojo para ellos y no van a querer de ninguna manera que se hable de ello. Aunque si ellos tienen ojos en la cara y tienden, ellos ven que al final del proceso no queda otra alternativa, sino que la autoridad palestina tenga algún tipo de papel en Gaza en vez de Hamas, que es lo que siempre tendría que haber ocurrido desde el 2007, y no que Hamas se hubiese apoderado de esta franja, porque lo que hicieron ellos fue provocar lo que estamos viendo ahora. Bien, mucho para saber, porque eso será parte seguramente algún día de una comisión investigadora independiente, ¿no? ¿Cuál fue, de hecho, la concepción de Israel, del gobierno, respecto de cómo lograr eso de dividir para reinar, que no siempre sale muy bien, y esta ocasión, de hecho, lo mostró. Enrique, estás en la ruta entre los dos países. ¿Cómo ves esa realidad de encuentro y desencuentro interno? Hablaste recién de la coalición de gobierno, que, bueno, el mago y animal político de Netanyahu sostiene, pero ¿cómo estás viendo la sociedad internamente, incluso en el todavía trauma que tendrá que ser en algún momento post-trauma, en esta capacidad de escucharse y de entender de que hay un destino común y que no hay alternativa excepto el diálogo y la convivencia? Es increíble que tú, a miles y miles de kilómetros de Israel, aunque no en tu corazón, pero sí físicamente, ves cosas que aquí cuesta mucho ver. Yo creo que Israel tiene dos grandes campañas. Hemos hablado muchas veces de una de ellas, que es la de intentar normalizar relaciones con sus vecinos. No creo que vaya a ocurrir en los próximos meses, aunque Netanyahu reparte insinuaciones todo el día en sus discursos de que esto aún es posible. Yo te puedo decir que ocurren cosas que no salen en los medios de comunicación. Entre otras cosas,
empresas israelíes que ya están trabajando en algunos de estos países, como Arabia Saudita, como Indonesia y otros. Pero no creo que sea posible con este gobierno y antes de las próximas elecciones ver resultados dramáticos históricos. Pero ahora en este momento casi me preocupa más, Vicky, lo que ocurre en el plano interno. Necesitamos negociar la paz a nivel interno. Necesitamos un acuerdo de paz entre nosotros. No podemos seguir peleando como el día 6 de octubre del 2023. Tenemos que respetarnos. Yo temo que haya sectores de este gobierno que están intentando poner en jaque la democracia israelí en algunos aspectos, que les gusta mucho el modelo de Víctor Orbán en Hungría y a mí no me gusta nada. Hemos logrado mantener la democracia durante 78 años prácticamente, pasando tantas guerras, tantas intifadas, tantos atentados terroristas. Yo le recordaba otro día a un alto cargo del gobierno que David Ben-Gurión, el gran David Ben-Gurión, que quizás sin él no hubiésemos tenido independencia, marcó las primeras elecciones de Israel en enero del 49, en plena guerra de independencia de Israel. Eso no fue un obstáculo para hacer elecciones y para votar, para mantener la máxima expresión de la democracia. Esto no podemos permitir que los sectores del gobierno que quieren debilitar al Poder Judicial, que quieren debilitar a la prensa. Los periodistas de Israel están muy preocupados porque ven todo esto. Yo creo, Miki, que todo eso se va a decidir en las próximas elecciones en el 2026, que de verdad, más allá de esas frases que nos gusta mucho repetir a los periodistas, de que esto es lo más dramático, esto es lo más importante, estoy convencido de que de esta vez realmente lo que está en juego es lo más importante que hemos tenido desde los años de la independencia. Bien, habrá que ver qué es lo que termina por votar la sociedad israelí. Muchos dicen que podría este gobierno con esta coalición renovar en este momento lo que pueda ser el futuro, pero todo puede pasar ahí, ¿no? Totalmente, todo es posible. Yo creo que estamos lejos de poder decir una cosa o la otra. Infelizmente la sociedad israelí lleva ya demasiado tiempo dividida entre los vivistas y los antivivistas. Tenemos temas tan importantes que resolver que, in kol hakavod, con todo el respeto y honor, más allá de Benjamin Netanyahu, Israel seguirá existiendo, seguirá estando. Y como se dice en hebreo, los cementerios están llenos de gente irreemplazable. Y por lo tanto es muy, muy importante que tratemos de los problemas reales, de los problemas profundos que hay en la sociedad israelí. Hace falta reconstruir todo aquello que fue destruido a partir y como resultado del 7 de octubre, el norte, el sur, y consolidar, unir las tribus de Israel alrededor de un proyecto común para asegurar que nuestros hijos y nietos estén aquí también en un estado fuerte y en un estado del que estemos todos orgullosos. Clarísimo. Has estado todo el tiempo viajando y en Europa y entre los países del Golfo, y digo, entre lo que hay que reconstruir son las relaciones internacionales de Israel, tanto en lo que hace a lo político y formal, como sobre todo a veces con las sociedades en Europa que están tan críticas con el único Estado judío. ¿Cómo ves este momento que incluso luego del cese de la guerra, bueno, las manifestaciones en Europa siguen siendo realmente espantosas? Como dijo Pilar Rahola con tanta razón, Israel es la Viagra de una extrema izquierda impotente. Y es la pura verdad. La que fía Israel son banderas para ganar poder político. Ellos, estos grupos que han perdido mucho poder político en los parlamentos, en las elecciones, y que de alguna manera se movilizan. He escuchado que tienen idea de en abril lanzar una nueva flotilla. Imagínate lo que puede ocurrir de aquí a abril en esta región. Me da la impresión de que todos estos, que están de hecho organizados por Irán, quizás también por otros,
pero desde luego por Irán y financiados desde mucho antes del 7 de octubre con un objetivo, y es en realidad poner a Israel en jaque. Ellos no hablan de fronteras, ellos no hablan del 67 o del 48, ellos hablan de la existencia de Israel. Ujú. Ellos luchan contra la existencia de Israel, intentan deslegitimar Israel, ese es su objetivo primordial. Y por eso hacen estas manifestaciones, por eso reclutan a todos estos soldados a pago, yo diría mercenarios, que tienen en distintos lugares del mundo. Son campañas que han sido organizadas con antelación, mucho antes del 7 de octubre. Miki, el 8 de octubre empezaron 2.500 manifestaciones en todo el mundo. Israel aún no había enterrado a sus 1.200 víctimas. Aún no había empezado a saber quién está secuestrado en Gaza, los 254 secuestrados. Y ellos ya se manifestaban. Faltaba casi un mes para el ataque israelí en Gaza. O sea que esta oposición que ha sido creada y fue pactada y fue organizada de antemano mucho antes del 7 de octubre, tiene un objetivo muy claro, y es acabar con el Estado de Israel por medios mediáticos, por medios diplomáticos. Es una intifada diplomática a nivel mundial, pero no lo van a conseguir. Y yo sé que ellos están teniendo una úlcera como resultado del alto el fuego. Eso les ha dolido en el alma. Escucha, la semana pasada en Porto aparecieron 3 tipos, de esta vez no con cuchillos, como la otra vez, en la presentación de mi libro, y el enigma Israel, pero sí aparecieron con tinta roja para lanzármela. Y en medio de mi conversación con un periodista sobre mi libro, empiezan a gritar genocidio, genocidio, y la policía les quería sacar de la sala, y yo pedí, no los saquen, déjenlos, escuchen, que aprendan. Y luego, si ellos quieren decir su opinión al final, yo les dejaré, pero de forma civilizada, no con gritos. Y ellos se quedaron media hora y después de media hora se fueron. Pero te quiero decir, todo esto está muy organizado. Quizás no todos pertenecen a esta organización, pero hay muchos que sí, que están a sueldo también en todo esto. Y hay que tomarlo en cuenta y hay que entender que es parte de la lucha que Israel tiene que llevar a cabo, y las comunidades judías también, en los próximos años. Hay esta oposición que está financiada por Irán, quizás también por Qatar de alguna manera, y hay que tomarla en cuenta. No puede ser que los ignoremos, porque si los ignoramos pagaremos un alto precio. Yo, como sabes, me quedo contigo hablando durante horas y la audiencia contenta, pero creo que ya estás llegando a destino. Y justo te adelantaste a mi pregunta de cuántos ya libros se vendieron en Portugal, nada más 40.000. ¿Cómo viene el Enigma Israel, que tenemos que pronto acá ya lo vamos a estar presentando? Bueno, está como libro del año, fue el libro número 1, lo que me sorprendió un montón, porque normalmente mis libros, bueno, sí, los leían los especialistas. Yo siempre contaba una historia de un amigo que me encontró en la calle y me dijo, yo acabo de comprar tu libro, y dije, ah, ¿fuiste tú? Pero, pero ahora no es exactamente así. Se han vendido muchas decenas de miles de libros, y ya vamos en Portugal por la 6ª edición, y en España a punto de empezar la 3ª, y sobre todo en España un ruido mediático muy grande, muy grande. Debo decirte un comentario que me dolió mucho, y es que uno de los periódicos más importantes en español del mundo, se llama El Mundo, Ujú. publicó una entrevista conmigo. Les tardó, pero la publicaron al final, de 2 páginas, en la página 2 y la página 3, el fin de semana. Y la verdad que hasta me sorprendió, porque dije, wow, qué destaque le han dado a pesar de toda la censura que yo descubro en otros medios de comunicación en España, y por ello les felicito. Pero como no podía dejar de ser, en la página 4 hay una viñeta que me recuerda el diario nazi Der Stürmer, con un Maguen David, una estrella de David, sangrando sobre un mapa europeo de la Unión Europea, hablando de Eurovisión. No podía dejar de ser, en nombre del equilibrio sagrado
tenían que hacerlo del otro lado de mi entrevista. Pero esta es la realidad. El libro está yendo bien, pero eso es lo menos importante aquí. Yo creo que el motivo por el cual el libro está yendo bien es lo más importante, Miki. Yo creo que hay una mayoría silenciosa en muchos países. Lo veremos también, me parece, en América Latina, en los 6 países en los que va a salir el libro. Hay una mayoría silenciosa o mucha gente, no te lo sé cuantificar, que entiende que lo que parte de la prensa está vendiendo en estos 2 años es una caricatura de la realidad. La caricatura a veces por ignorancia y otras por estereotipos, por odio y por deshonestidad intelectual. Y este libro viene para alguna gente a consolarle, a darle las explicaciones a cosas que ellos no sabían responder. Y por eso yo creo que mucha gente compró el libro y lo está regalando a sus parientes, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres para Navidad. Y lo están haciendo porque ven en ello algo distinto de todo lo que pueden encontrar en sus países. Y eso, si pude añadir algo de alguna manera a que las verdades de aquellos que se oponen a Israel no sean tan absolutas, yo creo que ya hice mi objetivo, cumplí mi objetivo y espero que hagamos lo mismo en América Latina. Querido Enrique, como siempre, agradecerte, no tengo dudas que has cumplido el objetivo y sigues cumpliéndolo. Vemos ahí ya Tel Aviv a pleno, las torres, es así. Quiere decir que estás llegando a Una destino. mistura, una mistura de Manhattan y de Dubái. Eso parece. Cuando yo pienso que cómo eran estas calles cuando yo vine a Israel y cómo son ahora, es verdaderamente impresionante, Miki. Pero así es. Enrique, como siempre el agradecimiento, toda nuestra admiración y a seguir haciendo lo que diariamente vienes haciendo hace tantos años, poniendo luz a través de tu tarea periodística y mucho más. Ah, a propósito, Y tú también, pero no solo tú. Radio High también. a- Sigue con eso, con toda la fuerza. High quiere decir vida y necesitamos eso. Así que, Lejaim, por la abrazo vida. y gracias como Chao, siempre. hasta pronto. A Enrique ti, chao. Zimmerman nos ha dado una crónica, como siempre, de esta realidad israelí con los matices, las complejidades y sobre todo con la profundidad que se requiere.